Antes de empezar a contar todo lo que tenemos que contar, deciros que mañana estará con nosotros en directo a partir de las 11, 11:30 estará con nosotros Javier Casado. Y diréis, ¿y quién es Javier Casado? Pues bien, el viernes pasado pudisteis ver en el directo cómo escuchábamos al director de la Fundación Más 34, la fundación donde apoyan a los presos que están, la Fundación de Presos en el Extranjero. Y me he puesto en contacto con él y estará mañana con nosotros. Acordaros que os dije que me gustaría haberlo tenido aquí, me gustaría tenerlo aquí para entrevistarlo, para que nos explique un poco cómo es eso de los presos que se encuentran fuera del país y sobre todo para hablar de Daniel Sancho, cómo está Daniel Sancho o cómo podría estar en estos momentos en Samui y qué es lo que le podría esperar en Bangkok si acaba en la prisión de Bangkok, que todo indica que sí, que va a ser así. Entonces, creo que es una voz autorizada, que es muy importante e interesante poder hablar con él y que nos dé toda la información. Mañana aquí, a partir de las 11:30, Javier Casado, de la Fundación Más 34, ¿vale? Fundación de Presos en el Extranjero, presos españoles en el extranjero. Antes de que me digáis nada, deciros que ellos no apoyan a delitos de sangre, ni delitos de terrorismo, ni delitos de violaciones. Con lo que ya os podéis imaginar un poco que en el caso de Daniel Sancho no está participando ni va a participar, ¿vale? Por ser un delito de sangre. Todo eso para que lo sepáis ya de entrada. Pero bueno, me interesa porque la semana pasada estuvo en Bangkok, estuvo en la prisión de Bangkok y visitando a otros presos españoles y me interesa saber su punto de vista y su bueno, eso, que nos abra un poquito más el abanico de información sobre lo que sucede en esas prisiones y cómo podría estar viviendo en estos momentos Daniel y en un futuro en Bangkok. Dicho ese apartado, que eso será mañana a partir de las 11, 11:30 aquí en directo, riguroso directo con Javier Casado en el canal, ya os vuelvo a repetir, director de la Fundación Más 34 de presos españoles en el extranjero. Vámonos a adentrarnos en lo que nos interesa, ¿vale? En lo que habéis venido a ver, que es lo que tenemos preparado sobre Marcos García Montes. Y es que en las últimas horas me ha llamado mucho la atención las estrategias que suele llevar Marcos García Montes. Hay que recordar que Marcos García Montes es una persona que se hace famosa por defender casos muy importantes a nivel nacional. Como os decía al principio, si hay jueces estrella, también hay abogados estrella. Y en España hay uno que tiene nombre y apellidos, que es Marcos García Montes. Él se ha hecho muy famoso, se ha hecho muy mediático. Es el abogado de los famosos, o se le conoce como el abogado de los famosos, porque ha defendido a muchos famosos, entre ellos a Ana Obregón, a Bertín Osborne, Rafael Amargo. Ha defendido a muchísimos famosos. Pero hay que partir en dos partes, hay que separar las dos partes en las que él ejerce como abogado. La de los famosos como tal, como lo que os digo, Ana Obregón, Rafael Amargo, Marcos García Montes, Rodolfo Sancho. Y luego la parte donde ejerce como abogado penalista de casos muy mediáticos en España. Y hay que marcharse años muy atrás para saber los primeros casos que él empezó a llevar, casos mediáticos como el crimen de los Urquijo, de los marqueses de Urquijo, también, que era un caso muy mediático en aquella época, el de Rocío Baninkoff, que todos lo sabéis, el del talibán español, el del solitario, el de Daniel Sancho, el del carnicero tatuador, o el del descuartizador de Majadahonda. Todo casos muy mediáticos, muy mediáticos, en el que él, aparentemente, no cobra absolutamente nada. Y diréis, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que Marcos García Montes no cobre por defender a este tipo de criminales? Él dice que es el abogado de los pobres, que por eso a la gente pobre no les cobra. Claro, si tú eres pobre y tu caso no es mediático, tampoco te va a defender. Tenerlo en cuenta. ¿Él qué es lo que hace? ¿De dónde genera los ingresos? Él genera los ingresos mediatizando esos casos. Quiero decir, fijaros que todos los casos donde él
se involucra y participa, son casos donde acaban todos exponiéndose en televisión o en prensa. Él se mueve como pez en el agua cuando lo llaman de un plato de televisión, cuando se pone una alcachofa delante y se pone a hablar delante de los medios de comunicación. Se mueve como pez en el agua. Es lo que él quiere, es lo que él desea. De ahí vienen sus ingresos, ya sean por esas participaciones en televisión, como la publicidad que él se hace en esos medios de comunicación. Quiero decir, por ejemplo, un caso muy mediático como el de Rocío Baninkoff, o en el que estamos ahora, el caso de Daniel Sancho, él no cobra absolutamente nada, quiere decir que ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo van a pagarles absolutamente nada por defender a Daniel Sancho. Lo que sí que va a exigir Marcos García Montes, y en este caso también el bufete de Alfagón Chipirras, es aparecer en los medios de comunicación. Os pongo el ejemplo más claro posible. Contra más repercusión tenga, cuanto más aparece en televisión, más ingresos tiene, ya sea por nuevas contrataciones en su bufete de abogados porque es un abogado que aparece en televisión, o porque puede generar ingresos en esas apariciones de televisión o de prensa. El contrato que suelen firmar este tipo de personas con Marcos García Montes, ya sean los mismos criminales como el solitario o como el carnicero tatuador, es que él no va a cobrar nada, pero a cambio lo va a mediatizar el caso, ¿vale? Va a aparecer en televisión. Así funciona. Así funciona. Sé de un caso muy reciente que una de las partes no ha querido firmar. No ha querido firmar porque no quería que el caso fuera mediático. Pero como la otra parte sí que ha querido firmar y es quien ha contratado a Marcos García Montes, al final se convierte en un caso muy mediático. Marcos García Montes, como ha defendido tantas veces al mal, llamémosle así, el mal, tiene amigos en la parte oscura, en la parte muy oscura. Tiene muchos amigos. Hay que recordar que en el año 2010 Marcos García Montes es imputado por blanqueo de capitales. Año 2010, Marcos García Montes en octubre del año 2010 es imputado por blanqueo de capitales. Como han pasado ya 14 años y no he encontrado ninguna sentencia en contra de Marcos García Montes, pues seguramente ese caso se quedó totalmente archivado. Quedaría archivado y Marcos García Montes no tendría nada que ver con ese blanqueo de capitales. Pero sí que fue imputado. Vamos a verlo. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar para que sepáis quién es Marcos García Montes y qué pasaba en el año 2010. Mirad. Marcos García Montes imputado por blanqueo. El abogado García Montes, que defendió a Santiago Mainar en el crimen de Fago, ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una amplia operación contra una de las mayores redes de tráfico de cocaína entre España y Sudamérica. El abogado Marcos García Montes ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una amplia operación. Bueno, esto ya lo hemos leído antes. Así lo han confirmado fuentes de la investigación que han explicado que el abogado ya ha prestado declaración ante un juez, ante un juzgado de Vigo, que le ha dejado en libertad, aunque deberá presentarse ante la autoridad judicial el primer día de cada mes. En la operación desarrollada por la Brigada Central de Estupefacientes fueron intervenidos más de 5,5 millones de euros en efectivo, 65 vehículos de gran lujo y 6 embarcaciones. La red camuflaba la droga en paquetes de 1 kilo de peso entre cargamentos de manzanas llegados desde Argentina en contenedores, perfectamente envueltos para protegerlos del frío y la humedad, identificados con un logotipo del pato Donald. Una de las vías de entrada de estupefacientes era el puerto de Vigo, donde un importante grupo de narcos gallegos se encargaba de la cocaína, que era remitida a sus destinatarios gracias a una empresa de distribución de contenedores por España. Según la investigación, el dinero obtenido con el narcotráfico se blanqueaba después a través de varios concesionarios de vehículos de lujo que recibían importantes cantidades en efectivo por automóviles que figuraban a nombre de testaferros. Gracias a la colaboración policial internacional, se ha intervenido en Argentina y Brasil un total de 3.400 kilos de cocaína, cuyo destino final eran puertos españoles. Ya lo estáis viendo, esto es en el año 2010,
en noviembre, del año 2003, donde Marcos García Montes es imputado por blanqueo de capitales. Es cierto, igual que decimos una cosa hay que decir la otra, es cierto que no he encontrado ninguna noticia que lo culpabilizasen, con lo que seguramente quedaría limpio. Pero cuando os digo de que ha tenido mucha mano y está muy cercano al mal, tiene muchos amigos en el mal. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Sabéis por dónde voy? Cuando defiende a personas del calibre del descuartizador de Majadahonda, del calibre de el tatuador carnicero, el carnicero tatuador, pues ya os podéis imaginar qué parte de amistades puede llegar a tener esta persona. Pero a mí lo que me interesa enseñaros es que varias cosas en este directo. Una de ellas es que en los casos más mediáticos, donde ha cogido las riendas de casos muy mediáticos y casos en los que ha estado participando como abogado penalista de criminales, quiero enseñaros las condenas que han recibido esas personas, una a una, os lo voy a ir enseñando, y sobre todo qué es lo que decía Marcos García Montes en su momento. Y os va a sonar a lo que hemos escuchado que iba diciendo de Daniel Sancho. Con esto, con todo lo que vamos a ver ahora mismo, creo que vamos a llegar a la conclusión, para todos esos que tienen dudas de lo que dice Marcos García Montes, de que si en 8 años Daniel va a estar en España y todo esto que ha dicho en repetidas ocasiones, nos vamos a dar cuenta de que el 99% de las veces de estos casos, Marcos García Montes pierde. Y condenan al criminal. A su defendido lo acaban condenando. Y no con condenas pequeñas. Y estamos hablando de España. Vámonos al carnicero tatuador. Quien no sepa quién es el carnicero tatuador de Valdemoro es una persona que era un tatuador ocupa, que se dedicaba a estar en páginas de sadomasoquismo y además también que vendía drogas. A una chica de 18 años que fue a comprarles unos somníferos al tatuador. El tatuador decidió acabar con su vida y además descuartizarla. Tal cual. Y esto es lo que pasó. Mirad. Lo vais a ver a continuación. Ahora sí. Del 15 de octubre de 2019, Emilce, una joven de 18 años, se dirige a casa de Leonardo, un tatuador ocupa que se hace llamar El Carnicero en una red social sadomasoquista. Leonardo trapicheaba también con estupefacientes. Aquella noche la joven acudió a su casa para comprar pastillas para dormir y se convirtió en víctima de un asesinato cometido por puro sadismo. Tenemos constancia, Emilce estaba en su casa desde aproximadamente las 8 de la tarde hasta casi las proximidades del día 16. Sobre las 23. En términos judiciales se conoce como una auténtica profanación del cadáver. Él empieza a desmembrar a Emilce de una forma que llama la atención porque es muy meticulosa, va paso a paso. Los investigadores relataban que era un acto de puro sadismo, como si casi estuviera disfrutando del proceso de una forma que creo que a todos nos... Ya lo habéis visto. Marcos García Montes, cuando escucha este caso, lo que hace es ofrecerse como abogado. Se le contrata. A no tener dinero para poder pagar a Marcos García Montes lo que hace es mediatizar el caso. Él ve que va a ser muy mediático y dice, pues a este caso voy a ir. Y aparece en los medios de comunicación, que es como él genera sus ingresos. Ofrece un servicio totalmente altruista,
no va a cobrar absolutamente nada, pero él va a generar sus ingresos defendiendo a este tipo de criminales. Pero a mí lo que me interesa, ya quedando claro cómo él trabaja y dónde genera los ingresos, a mí lo que me interesa es que vayamos a leer lo que decía Marcos García Montes en aquel momento. Mirad. El carnicero tatuador de Valdemoro defiende su inocencia tras matar a una joven. Se me fue la mano. Aquí podemos ver la imagen de Marcos García Montes con el tatuador, el carnicero tatuador, ¿vale? De Valdemoro, Leonardo Valencia. La defensa del denominado carnicero tatuador de Valdemoro ha mantenido ante el jurado que le enjuicia que causó la muerte a una joven porque se le fue de la mano, en el marco de unos juegos sexuales sin que tuviera intención de dejarla sin vida, mientras que la Fiscalía y las acusaciones han incidido en su culpabilidad. Leonardo Valencia se ha sentado este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado del asesinato y la profanación del cadáver de la joven Emilce, de 18 años, el 16 de octubre del 2019, en una vivienda de Valdemoro, donde tenía decoración satánica y donde luego supuestamente cortó el cuerpo para asemejarlo a una lámina. La Fiscalía pide 25 años de cárcel y las acusaciones particulares prisión permanente revisable. También está procesada la exnovia de Leonardo, Celia, a la que la Fiscalía no acusa, pero para la que las dos acusaciones particulares piden 3 años de cárcel por encubrir el crimen. Tras confesarse el jurado popular a lo largo de toda la mañana del martes, el juicio ha arrancado con las cuestiones previas, en las que el letrado del acusado Marcos García Montes ha sostenido que Leonardo solo incurrió en un delito de homicidio imprudente. ¿Os va sonando? Lo voy a hacer más grande para que lo podáis ver mejor. Ahí lo tenéis. Solo incurrió en un delito de homicidio imprudente. ¿Os va sonando? Con la atenuante muy cualificada de confesión y de consumo de drogas, por lo que debería ser condenado a 3 años de cárcel. Esto es lo que pedía Marcos García Montes. ¿Vale? Que solo incurrió en un delito de homicidio imprudente una persona que mata, asfixia y acaba descuartizando a una persona, y además, lo habéis visto en el vídeo, empieza a hacer la carne a la parrilla, ¿vale? Y solamente pide 3 años de cárcel. Esta defensa sostiene que la muerte de la joven fue consecuencia de una satisfacción sexual sin que tuviera ánimo alguno de causar la muerte, como ya dijo el acusado al ser arrestado cuando confesó que se le había ido de las manos una situación y mató a la joven. Y asegura que Leonardo y Emilce quedaron tras conocerse en una red social especializada en sadomasoquismo y otras prácticas sexuales extremas, y que el acto fue consentido por la víctima. ¿Vale? Esto es lo que decía Marcos García Montes, lo que defendía Marcos García Montes: homicidio imprudente, y ya os digo, ¿os va sonando? Con el atenuante de haber tomado drogas. Con el atenuante de la confesión y el consumo de drogas. Esto es lo que defendía Marcos García Montes. ¿Qué le pasó a este señor cuando Marcos García Montes pedía 3 años de prisión para él? Pues que fue condenado a 25 años y 5 meses. 25 años y 5 meses. Fue condenado a eso, a 25 años y 5 meses. Esto es uno de los casos muy llamativos. Hay más. Santiago Mainar. Diréis, ¿quién es Santiago Mainar? Santiago Mainar acabó con la vida, asesinó al alcalde de Fago. Vamos a ver qué es lo que decía Marcos García Montes en aquel momento y qué fue lo que realmente llegó a ocurrir. Mirad. García Montes pide la absolución de Santiago Mainar. El abogado Marcos García Montes, que representa a Santiago Mainar, imputado por el asesinato del alcalde de Fago, Huesca, Miguel Grima, en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Huesca, pidió este miércoles, en la última sesión de la vista oral, que se le excluya del sumario del disco compacto con el que la Guardia Civil grabó la declaración autoinculpatoria de Mainar, así como la transcripción de esta grabación. El juicio por la muerte de Grima, hechos ocurridos el 12 de enero de 2007, quedó visto para sentencia. El abogado Marcos García Montes, que representa a Santiago Mainar,
imputado por el asesinato del alcalde de Fago, Huesca, Miguel Grima, en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Huesca, pidió este miércoles, en la última sesión de la vista oral, que se le excluya del sumario del disco compacto con el que la Guardia Civil grabó la declaración autoinculpatoria de Maynar, así como la transcripción de esta grabación. ¿Os va sonando? ¿Os va sonando? Cuando Daniel Sancho se declara culpable de acabar con la vida de Edwin Arrieta, al poco tiempo, Marcos García Montes dice que lo que ha hecho la policía estaba mal hecho. ¿Os dais cuenta que es un mismo patrón? El juicio por la muerte de Grima, hechos ocurridos el 12 de enero. García Montes dijo que la grabación, que legalmente pertenece al sumario, está sucia, es decir, que no permite conocer los datos que, según la Benemérita, incriminan a Maynar. Judicialmente, esta grabación no existe, proclamó. García Montes pidió la libre absolución de su cliente. Pidió la libre absolución de su cliente. Es lo que pedía Marcos García Montes. Pero ¿os va sonando? ¿Os suena? Es que son los mismos patrones. Homicidio imprudente, 3 años en su casa, eso al carnicero, y en este caso a Maynar la absolución de su cliente porque las pruebas estarían contaminadas, porque la Guardia Civil no hizo bien su trabajo, según Marcos García Montes. De la investigación, en absoluto podemos manifestar que fuera Santiago Maynar Sauras el autor del asesinato, afirmó el letrado. Asimismo, el letrado negó toda validez a la declaración, puesto que Maynar fue asistido en el momento de su detención por una abogada de oficio que fue convocada por el juzgado número 2 de Jaca. A esto añadió que la reconstrucción de los hechos se hizo sin que Maynar estuviera presente. ¿Os va sonando la reconstrucción de los hechos? ¿Os va sonando también que dice que la reconstrucción de los hechos de Daniel Sancho no están bien hechos? Lo que, en su opinión, invalida esta prueba. El abogado reiteró que Maynar se autoinmoló al inculparse. Según García Montes, la Guardia Civil encontró ADN de varias personas en el coche de Grima, entre ellas la de Maynar. En el tirador interno y externo hay ADN de varias personas, pero no de Maynar, por lo que pudo entrar por la ventana, dijo el letrado irónicamente. También restó valor al proceso de recogida de las pruebas de ADN. Entró por la ventana, y además él con su cachondeíto, ¿vale?, que entró por la ventana del coche. También lo hemos visto con la occipital, el líquido amniótico en el ojo. Eso es lo que ha dicho. ¿Os va sonando todo? ¿No os va sonando? Respecto a las pruebas de ADN, García Montes se remitió a la doctrina profesional española, reconocida internacionalmente, para restar valor a la recogida de muestras al afirmar que le tomaron las muestras antes de estar formalmente imputado, tras lo que afirmó que es inconstitucional en el ordenamiento jurídico español. Muchas gracias, Baisel, por renovar. Muchísimas gracias por renovar la membresía. Muchas gracias. Ahora es Premium. Muchas gracias. Lo dicho, ¿os va sonando todo? A mí sí. Es que a mí me suena una barbaridad a lo que hemos estado viendo durante todo el caso Sancho. García Montes inició su última intervención negando toda validez a varias de las pruebas incriminatorias aportadas por la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, de las que se han servido el Ministerio Fiscal y las acusaciones, al tiempo que afirmó que las acusaciones implícitamente dan por bueno el diagnóstico psiquiátrico pericial que exculpa a Maynar al no haber aportado informes en contra. Igualmente aseveró que Maynar padece astigmatismo, un defecto de la vista humana que dificulta notablemente la visión cuando hay ausencia de la luz, lo que, según el letrado, impidió de hecho a Maynar fijarse en la matrícula de la noche cerrada en el Pirineo. El letrado manifestó que los datos que aportó a la Benemérita en el momento de ser detenido habían sido hechos públicos por la prensa y se había comentado en el pueblo desde que se inició la investigación, justificando así que conocieran estos datos. Maynar conocía todo lo que públicamente se iba diciendo cuando fue detenido, ya que el 2 de febrero se había hecho públicos numerosos datos sobre el lugar del asesinato, el cuerpo de Grima y el coche en el que viajaba cuando sufrió la celada, según García Montes, quien agregó que el Ministerio Fiscal y las acusaciones construyeron su relato incriminatorio en función a una interpretación de lo que dice Maynar, es decir, mediante hipótesis, no con los datos aportados por el imputado. El letrado madrileño aludió al testimonio prestado por el médico vasco Iñaki Videgain,
quien se cruzó con el asesino poco después de que muriera Grima y recordó cómo Vidagain describió al asesino aportando unos datos que no pueden atribuir a Maynard, como el hecho de que tuviera la voz ronca o midiera más de 1,80. Bueno, este es el caso. Este es el caso. Él pedía la absolución para Santiago Maynard. Pedía la absolución. ¿Sabéis cuál fue la condena de Santiago Maynard? 20 años y 9 meses. 20 años y 9 meses. El primero de todos, ya hemos hablado, el carnicero tatuador pedía 3 años de prisión como homicidio imprudente, le cayeron 25,5. Y al segundo, Santiago Maynard, pedía la absolución, le cayeron 20,9. O sea que está muy lejos de lo que él siempre suele pedir a lo que al final acaba sucediendo. Y luego que él decide mediatizar los casos. Él siempre se queja de que la prensa está detrás, que la prensa va informándose de todos, que la prensa filtra, pero resulta de que él lo que hace es aparecer en televisión, mediatizar el caso. Siempre lo hace. Hay más. No nos vamos a quedar con esto. El Solitario. Para quien no sepa quién era el Solitario era un atracador de bancos que acabó con la vida de 2 guardias civiles en el año 2006. El abogado del Solitario no se presenta al juicio alegando asuntos urgentes en Gijón. Esto es Marcos García Montes. Vamos a verlo. García Montes interviene en la vista por el tiroteo de la Semana Negra de 2006. Suspendido el juicio contra el acusado de matar a un guardia civil asturiano. El abogado del Solitario, Marcos García Montes, no compareció ayer por la mañana en la Audiencia Provincial de Navarra para asistir al juicio que iba a comenzar contra el famoso atracador por el asesinato de 2 guardias civiles, uno de ellos asturiano, José Antonio Vidal, ocurrido el 9 de julio de 2004 en Castejón. García Montes trasladó a la audiencia un escrito en el que avisaba de antemano de que no se iba a presentar en el Palacio de la Justicia de Pamplona, alegando que tenía otras vistas preferentes en Canarias y en Gijón, lo que impedía su presencia. El juicio al que se refería en el Principado es el que se celebra en la sección octava por el tiroteo ocurrido durante la Semana Negra de 2006, por el que la fiscal de Gijón, Silvia Albert, reclama condenas que suman los 58 años de cárcel para los 5 acusados. La vista finalizará previsiblemente el viernes. Ante esto, la sección tercera de la Audiencia de Navarra acordó abrir diligencias penales contra el letrado por un posible delito de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional debido a su incomparecencia injustificada. ¿Vale? El juicio tiene que celebrarse antes del 31 de julio, fecha a la que se expira la entrega temporal de Jaime Jiménez Arbe de Portugal a España para que pueda ser juzgado por el asesinato de los 2 guardias civiles José Antonio Vidal y Juan Antonio Palmero. De lo contrario, España debería solicitar una nueva autorización para que el Solitario, detenido en Portugal el 24 de julio de 2007, permanezca más tiempo en España. O sea, ya estáis viendo cómo se mueve, cómo intenta, en este caso, lo vemos claro, interrumpir el juicio, e incluso como la sección tercera de la Audiencia Nacional de la Audiencia de Navarra acuerda abrir diligencias penales contra el letrado por no presentarse, por obstrucción a la justicia y de lealtad profesional. ¿Sabéis cuántos años le cayó al Solitario? 47 años. 47 años de prisión le cayeron al Solitario. El descuartizador de Majadahonda. Otro tema que creo, otro caso que creo que lo conocéis todos sobradamente, porque lo que pasó con el descuartizador de Majadahonda es que acabó con la vida de su tía y con la vida de la inquilina. Y luego los metió los cuerpos en una trituradora. Vamos a verlo. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el caso, como os digo, del descuartizador de Majadahonda. Prestar atención.
Hoy comienza a juzgarse al conocido como descuartizador de Majadahonda. Está acusado de haber asesinado a su tía en 2010 y a su inquilina en 2015. Se cree que se deshizo de sus cuerpos, que aún no han sido encontrados, por cierto, destruyéndolos en una picadora industrial que fue incautada en el sótano de la vivienda donde vivía. Piden para él 26 años de prisión o 30 en un centro psiquiátrico. Le van a juzgar Almudena Falcón, un jurado popular. Sí, jurado popular que se ha constituido hace poco más de una hora aquí en la Audiencia Provincial. Será el encargado de juzgar a Bruno Hernández Vega por 2 delitos de homicidio, uno de falsedad documental, otro de estafa y uno de tenencia ilícita de armas. Comienza hoy, por tanto, uno de los juicios más esperados aquí en la Audiencia. 16 sesiones hasta el próximo 2 de octubre para determinar si el acusado asesinó a su tía y a una mujer de 54 años argentina y si trató de deshacerse de sus cuerpos en una picadora industrial y tratar así de encubrir los asesinatos. Determinar también si el acusado padece una esquizofrenia paranoide al completo. La Fiscalía cree que no, cree que la enajenación mental es parcial, es a intervalos, por lo que pide 30 años de internamiento en un centro psiquiátrico para el acusado. Hoy, como decimos, se ha constituido el jurado y probablemente no será hasta mañana cuando podamos escuchar la declaración del acusado. Gran expectación ante la llegada del presunto descuartizador de Majadahonda a la Audiencia Provincial. Comienza el juicio a Bruno Hernández Vega, acusado de asesinar a su tía y a una mujer argentina de 54 años. La defensa pide que el acusado quede exento de responsabilidad criminal debido a que padece una esquizofrenia paranoide. Él está en otro mundo y, por supuesto, me sigue ratificando que no dio ninguna autorización para que registraran la casa. Lo hizo la propia Guardia Civil. Piden autorización de él para que le acompañaran y, sin embargo, no está firmada por ningún sitio. La defensa asegura que no existe firma alguna del acusado en el informe de la Guardia Civil que supuestamente autorizaba el registro de su vivienda. Un registro en el que los agentes encontraron restos de ADN humano en una picadora industrial con la que supuestamente se deshizo de los cuerpos. El juicio tratará de desvelar algunos puntos clave: si el acusado autorizó el registro en su casa o no, o si falsificó la firma de su tía asesinada para heredar la vivienda. En definitiva, confirmar si padece o no una esquizofrenia paranoide completa. Los hechos tuvieron lugar en la vivienda que la tía del acusado tenía en Majadahonda. Cuando presuntamente su sobrino la mató, en diversos documentos, falsificó la firma para simular que le cedía el piso durante 15 años por 18.000 euros. Isabel Domingo. Sí, así es. Todo sucedió en el interior de esta vivienda, cuando en 2010 Bruno Hernández, el presunto descuartizador de Majadahonda, asesinó a su tía, troceó su cuerpo y lo destruyó en una máquina picadora industrial que tenía en el sótano. Meses más tarde falsificó ese documento en el que presuntamente su tía le cedía esta vivienda durante 15 años. En ese periodo se lo alquiló a una chica argentina de 54 años, muy querida en esta urbanización, y el 1 de abril de 2015, 5 años más tarde, también la asesinó siguiendo el mismo modus operandi. La gente de esta urbanización vivió esos días con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y a día de hoy todavía le siguen teniendo miedo a esta casa de los horrores. Una urbanización tranquila que un día vio alterada su calma. Hoy los vecinos todavía recuerdan lo que sucedió en la conocida como Casa de los Horrores. Yo llegaba de un ensayo con el coro a las 10:30 de la noche y veía que por aquí habían 8 coches de policía. No sabíamos qué es lo que estaba pasando. Hay quienes prefieren no hablar porque aseguran sentir todavía miedo al pasar por delante del número 6. Otros recuerdan a esas 2 mujeres. Yo la conocí una vez. Y la chica por ahí paseando, simpática, muy alegre, muy bien. Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de los asesinatos del presunto descuartizador de Majadahonda, llenaron sus calles. Todos los días estaban aquí un montón de televisiones, un montón de alboroto y todo el mundo hablando del tema todo el rato, entre los vecinos era de lo que se hablaba todo el rato. Han pasado ya 7 años del primer asesinato, pero cada vez que alguien visita la zona, la pregunta es siempre la misma. Lógicamente lo primero que te dicen, vives cerca de... es normal. Y claro que te afecta, por supuesto. A día de hoy todavía son muchos los que prefieren alejarse de la Casa de los Horrores. Hay gente que... Bueno, ya lo habéis visto. Esto fue lo que ocurrió con el descuartizador de Majadahonda. Acabó con la vida de su tía y con la inquilina. Además, los metió en una trituradora picadora de carne y se deshizo de los cuerpos así.
Habéis visto como Marcos García Montes dice que la policía entró mal en la casa, que no podía haber entrado, no podían haber cogido esas muestras que cogieron. ¿Os va sonando? A mí me suena mucho. ¿Sabéis cuántos años le cayó al descuartizador de Majadahonda? 27 años y 3 meses. 27 años y 3 meses. Fijaros en las condenas que van cayendo. Él, Marcos García Montes, hace el mismo modus operandi, siempre intenta desprestigiar a la policía, siempre intenta decir que las cosas no se hicieron tal como se tenían que hacer. Además, también, como habéis visto en el primer caso, en el carnicero tatuador, él pide homicidio imprudente, 3 años de prisión. Y en el caso de Santiago Maynard, pide la absolución de Santiago Maynard. Y ya habéis visto cuáles son las condenas. Ya no quiero ni hablar del caso Rocío Baninkoff, porque él sigue R que Dolores Vázquez tiene algo que ver, aunque Dolores Vázquez quedó limpia de todo. Se equivocaron y la metieron en prisión, pero quedó limpia de todo. Y sabe que Tony King es el asesino de Rocío Baninkoff. Pues Marcos García Montes, abogado de la madre de Rocío Baninkoff, sigue R diciendo que algo tiene que ver Dolores Vázquez. Algo tiene que ver. También uno de los casos más mediáticos en España. Uno de los primeros casos, aparte de ¿cómo se llamaba este hombre? El Te pego leche, que te pego leche. Ruiz Mateos, aparte del tema de Ruiz Mateos, que tuvo varios episodios con Ruiz Mateos, uno de los casos más importantes es el crimen de los marqueses de Urquijo, el asesinato de los marqueses de Urquijo, donde Rafael Escobedo, Rafi Escobedo, fue detenido y fue condenado a 53 años de prisión. Marcos García Montes hoy sigue diciendo que Rafi no fue el asesino. 53 años de prisión le cayeron a Rafael Escobedo. 53 años. Rafael Escobedo acabó suicidándose en la prisión y Marcos García Montes intervino también en ese suicidio diciendo que no había sido un suicidio, sino que había sido un homicidio. Esto para que sepáis un poco por dónde van los tiros y por dónde se mueve Marcos García Montes. Aparte, también ha estado en el caso, todos muy mediáticos, de la familia de Jeremy Vargas, Sinaí Jiménez, ¿vale? Que Sinaí Jiménez se le conoce como el Obama gallego. Casos como el de Ruiz Mateos, el de los marqueses de Urquijo, como hemos dicho ahora, el descuartizador de Majadahonda, el de Carrascosa. O sea, casos y casos y casos muy, muy, muy mediáticos. Siempre para salir en primera página. Siempre para salir en los medios de comunicación. Y es por eso que conocemos tanto y tanto a Marcos García Montes. Fijaros lo que dice Marcos García Montes en una entrevista que concedió hace unos años, en el año 2009, antes de que fuera imputado por blanqueo de capitales, a El Correo. Mirar, vamos a verlo juntos. Defiendo gratis a pobres. Vamos a hacerlo más grande para que lo podáis ver mejor. Ahí está. Defiendo gratis a pobres. Y aquí Marcos García Montes, mucho más joven, año 2009. Y dice, elige los más mediáticos y dice, los casos me eligen a mí. ¿Son un reto o un chollo? Un reto porque siempre hay algún juez o algún abogado esperando a que me estrelle. El único que le ha hecho sombra ha sido Rodríguez Menéndez, con perdón. A mí solo me ha hecho sombra grandes de la profesión como Estampa, Brown o Cobo de Rosal. Además, amigos míos, Rodríguez Menéndez no es ni compañero, solo coincidimos en la lista
de abogados. ¿Qué caso le ha dado más satisfacción? Ganar Filesa, ganar Rumasa en Estrasburgo, obtener la primera condena mundial contra la violación de derechos en Guantánamo al llamado talibán español. Pero no siempre gana. Me produce una gran amargura que a Rafi Escobedo lo mataran en el Dueso y no pudiese contar toda la verdad. Fijaros cómo él sigue diciendo de que el suicidio no fue tal, que lo mataron. Él sigue diciendo que hubo un homicidio en prisión. Y el solitario, el caso está en el Constitucional, pero estoy convencido de que él no mató a los guardias civiles. Lo digo con toda honestidad, no porque sea su abogado. Todo reo tiene su defensa, desde luego, y con sinceridad he logrado la absolución de más culpables que inocentes, porque hay violaciones de derechos en las investigaciones, instrucciones mal hechas, pruebas ilícitas. Por estas cosas he ganado muchos casos. ¿La justicia es un cachondeo, como dijo Pedro Pacheco? Lo es por falta de medios. ¿Hay que tener mucho dinero para contratarle? Depende. En mi despacho un 10% de los casos son gratis. No es justo que la gente humilde tenga vedada la asistencia de un profesional conocido. Perdonad, es que a mí esto me hace bastante gracia. En mi despacho un 10% de los casos son gratis. No es justo que la gente humilde tenga vedada la asistencia de un profesional conocido. ¿Qué queréis que os diga? 10% de los casos son gratis. Los casos que pueden ser mediáticos y que él puede generar ingresos a partir de esos casos que son tan mediáticos. ¿A quién ha dicho que no? Solo a 2 personas. A un tipo que torturaba a su hijo, que por cierto se llamaba Marquitos, y a una chica violada por su padre desde los 12 años. Ella tenía síndrome de Estocolmo y quería sacarle de la cárcel y yo le dije que a eso no me prestaba. ¿Ha pagado un precio? Cuando el caso Urquijo me llamaban a casa para amenazarme. Tenían a las chicas del servicio terrorizadas. Cuando Filesa me quitaron el líquido de los frenos. Cuando Roldán el líquido de la dirección. O sea que ha intentado matarle. Matarme no, pero sí intimidarme. Si me quieren matar me tienen que buscar de frente. Pues usted no se ha escondido, empezando por su aspecto, con su gran bigote y una vestimenta que no ha excluido los sombreros y alguna chaqueta fucsia. Cuando empecé a ejercer en 1971, el retrato robot del abogado era un señor de traje gris Hermès y corbata oscura. Yo soy heredero intelectual del mayo del 68. Llevo la abogacía en el corazón, no en la ropa. Tiene clientes famosos. ¿Hasta dónde llega la intimidad de personajes públicos? Es urgente renovar la ley del 85, que ha quedado obsoleta, y defender el llamado right to the alone, el derecho a estar solo. Y algo habrá que hacer contra esos impresentables que se hacen de oro destampando la intimidad de otros. ¿Pero qué cojones está diciendo? Pero si tú lo haces de otra manera, Marcos. Tú destapas la intimidad de otra manera, estando en los medios de comunicación y hablando sobre los casos. Tú también lo haces. Tú también lo estás haciendo. Es que me parece muy fuerte de que él diga eso, que él eche la mierda a otro cuando él es el primero que está ahí. Siempre. Siempre está ahí. Ahora es usted músico. Ya hace muchos años formé parte del grupo Trébol, del de Carmen, y ahora toco con unos cuantos profesionales de los Bravos, de los Íberos. Damos 2 conciertos al mes con carácter benéfico. ¿Qué se quiere redimir? ¿De qué se quiere redimir? No lo hago por redimirme, sino porque quiero conservar las 2 facetas de mi personalidad bipolar, el abogado y el músico. Tengo 65 guitarras. Fiel a la Telecaster, prefiero la Gibson. En su vocación frustrada no, estaba latente y ahora ha explotado. Sueña tocar con, y dice con Hank Marvin, estos músicos. Pero quizá le traigan más un buen caso. Me encantaría defender a Bin Laden, que cuente cómo se pasa de ser aliado de Estados Unidos a ser villano. ¿Cree que está vivo? Estoy convencido. Y ahí está. Ahí está. Este es una entrevista que concedió al diario El Correo hace unos años atrás, y ya la habéis visto cómo alardeaba absolutamente de todo, ¿no? Claro, Marcos García Montes no solamente ha llevado estos casos, ha llevado muchísimos casos. Él dice, sí, él dice, y su bufete dice que han ganado más de 11.000 casos desde que lleva ejerciendo. Uno de los casos, o algunos de los casos más reconocidos de Marcos García Montes, son estos que vais a ver a continuación. El caso Urquijo, la muerte de Rafael Escobedo, caso Rumasa, el CSIC, lo de las escuchas telefónicas, caso Juan Guerra,
caso Filesa, caso Huarte, caso Expo, caso Fondos Reservados, caso Ibercop, caso Paesa, caso Roldán, caso secuestro del barco italiano, caso Bardellido, caso Discoteca Alcalá 20, caso Mañueco, caso Crimen de la Baraja, defensa de la familia de María José Carrascosa, con Villaconejos en defensa del alcalde, Andrés Rabadán, o sea, el caso de la ballesta, Elena Sanz, caso Guimbi, caso José Campoy y Maldonado. O sea, aquí te aparecen los casos más relevantes, más importantes que ha podido llevar el bufete de Marcos García Montes. Pero, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con este directo que estáis viendo en estos momentos? Tenéis que ir dejando likes, tenéis que ir petándolo a likes, tenéis que dejar muchos likes en este directo que estáis viendo en estos momentos, ¿vale? Porque creo que lo que estamos contando es destapar un poco la manera de actuar y las maneras de hacer de Marcos García Montes. Yo donde quiero llegar realmente es a lo siguiente. Aquí en España, Marcos García Montes nos ha estado vendiendo por activa y por pasiva, desde muy al principio, que a Daniel Sancho le iban a caer 4, 6, 8 años y que iba a estar en casa muy pronto, ¿no? Que iba a volver a estar en España muy pronto. Lo hemos visto con tanta seguridad, el decirlo, que nos ha sorprendido a muchos. Incluso muchos hemos dudado, hemos dicho, coño, a ver si tiene un as de verdad guardado bajo la manga y Daniel Sancho va a estar en 6 años en España. Es una duda razonable que podemos tener, ¿no? Después de ver la confianza con la que habla Marcos García Montes. Pues bien, después de ver todo lo que estamos viendo, todos los casos que ha llevado tan mediáticos, en los que hemos visto que el patrón viene a ser muy similar en el juicio de Daniel Sancho, nos hemos dado que a estos criminales que defendió Marcos García Montes le ha caído la máxima condena posible. No ha podido rebajar absolutamente nada de condena. Les han caído siempre la máxima condena. 25 años y 5 meses al carnicero tatuador, 20 años y 9 meses a Santiago Mainar, 47 años al solitario, 27 años y 3 meses al descuartizador de Majadahonda, 53 años a Rafael Escobedo. Y más que hay. Y más que hay, que no podemos aquí ponernos con todos los casos mediáticos y de un perfil muy parecido al que ya hemos visto en Tailandia, porque entonces el directo no acabaría. Estaríamos como hace Isabel de Instinto Criminal, haríamos directos de 5, 6, incluso hasta 8 horas para contar absolutamente todos los casos que ha llevado Marcos García Montes de un perfil muy similar, ¿no? Lo que sí que quiero que veáis es que por mucho que nos estén diciendo que lo repitan por activa y por pasiva, que Daniel Sancho cometió un homicidio imprudente y de que 8 años y para España, o 6 años y para España, es lo mismo que había dicho en otros casos aquí en España. Incluso pidiendo absoluciones. Y las penas ya habéis visto cuáles eran, las máximas posibles. ¿Y sabéis lo que pienso al respecto de todo esto? Que es la conclusión que yo puedo llegar a sacar de todo esto. Que no sé qué es lo que ha visto Rodolfo Sancho para contratar a Marcos García Montes y al bufete de Balfagón Chipirrás. No sé qué es lo que ha visto cuando el historial de defensa de este tipo de casos de Marcos García Montes es tan nefasto. No sé qué han podido ver. No sé si se han parado a analizar cuáles han sido las sentencias que ha podido sacar Marcos García Montes en todos estos casos. Y ya no os digo de que les haya salido gratis, ¿vale? Que haya sido totalmente altruista, que no haya cobrado absolutamente nada, ni vaya a cobrar absolutamente nada. Porque mediáticamente ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, apareciendo siempre en televisión, apareciendo
en Telecinco, en Antena 3, en La Sexta, en 4, en todas las cadenas posibles, allí ha aparecido Marcos García Montes, ¿no? Ya lo dijo Carmen Balfagón cuando fue contratada por Rodolfo Sancho, y lo dijo en un plato de televisión, en el programa que luego fue suspendido, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, que lo presentaba Sandra Barneda, justamente al principio, en el mes de agosto, cuando fue contratada. Dijo que se tenía que seguir hablando, de este caso, que esto no podía parar. Lo que ellos no se esperaban, quizás no se esperaban, es que en este caso, en el caso de Daniel Sancho, porque en el resto de casos, como el que hemos visto, años 2015, años 2010, año 2009, 16, 12, ¿vale? Año 2012, no existía otra manera de poder informar. Y si existía, porque YouTube existía, no existía los medios suficientes para poder informar. ¿Qué quiero decir? No existíamos nosotros los youtubers para poder informaros de todo lo que está sucediendo. Entonces ellos lo que no se esperaban con el caso de Daniel Sancho es que la tortilla se les iba a girar por completo. De que aquí habemos gente que investigamos, que estamos detrás, que vamos a contar la verdad, que vamos a intentar enseñaros a todos vosotros cómo está el asunto, para que vosotros luego saquéis vuestras propias conclusiones. Y que a nosotros no nos paga absolutamente nadie para ser manipulados. Absolutamente nadie. ¿Por qué cada vez determinadas personas prefieren venir aquí a hablar y no ir a televisión? Primero, el primer motivo es porque aquí se pueden explayar, aquí pueden contar todo lo que quieran, aquí no va a haber censura. Aquí no van a tener 10 minutos para hablar de algo y luego los cortamos. No. Aquí van a poder hablar de absolutamente todo lo que quieran. Y segunda cosa que creo yo que es lo más importante de todo, es que estos protagonistas que deciden venir aquí a hablar con nosotros y a contarnos, lo hacen porque saben que nosotros no estamos manipulados. Que nosotros no estamos manipulados. Que nosotros vas a poder venir aquí o contarme a mí lo que quieras contarme y yo no voy a estar manipulado por nadie. Ni nadie me está pagando para que diga o deje de decir o para que tergiverse lo que has dicho. Yo creo que es lo que ellos no se esperaban. La información 2.0, así la quiero llamar, la información 2.0, que son los nuevos medios de comunicación, que es Twitch, que son las redes sociales, que es YouTube, en el que llegamos a muchísima más gente de los que ellos querrían que pasara y de los que ellos se esperaban que iba a pasar. Llegamos a muchísima más gente. Mira, os voy a contar una cosa. Este fin de semana he hablado con una persona muy importante. Muy importante. Del caso Daniel Sancho. Muy importante. Y os puedo decir que lo que me ha contado a mí no lo habéis ni escuchado en ningún medio de comunicación. En ningún medio de comunicación. Ahora bien, yo soy leal y no lo voy a vender. No lo voy a vender porque soy leal. Esto en los medios de comunicación me gustaría verlo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran podido compartir una hora de llamada o de videollamada o de WhatsAppeo con una persona muy importante en un caso como el del caso Sancho? ¿Qué hubiera pasado? Que lo hubieran vendido. Pero yo soy leal y no lo voy a vender. Y sé mucho de lo que me ha contado. Cosas que no os podéis ni llegar ni a imaginar. Vamos, a mí me peta la cabeza.
Pero como os digo, han preferido contármelo a mí que irse a un periodista de un medio de comunicación a contarle determinadas cosas. Por algo será. Por algo será. Porque creo yo que lo que estamos haciendo aquí es un buen trabajo. Yo estoy convencido que es así. Y que es una nueva manera que cada vez más y más y más gente va a decidir acercarse a nosotros. Por eso mañana, por ejemplo, aquí vais a tener a Javier Casado. Vais a tener al director de la Fundación Más 34, ¿vale? Que es la fundación de presos españoles en el extranjero. Por eso mañana aquí a las 11:30 vamos a tener esa pedazo de entrevista en directo con Javier Casado. Porque prefiere venirse aquí a contar que en irse a un medio de comunicación donde no lo van a dejar hablar. ¿Entendéis? Pero bueno, espero que os haya servido lo que hemos traído, que saquéis vuestras propias conclusiones de todo lo que hemos visto. Yo más que nada lo digo porque no entiendo el motivo real de esa contratación de Marcos García Montes cuando, por activa y por pasiva, se le había dicho a Rodolfo Sancho que fueran por otros lugares, por otros parámetros para contratar a un abogado. Teresa Bueyes fue muy clara. Teresa Bueyes le dijo: contrata un buen abogado en Tailandia, gástate el dinero en un abogado en Tailandia y en España no te va a hacer falta. Porque realmente el caso ha sucedido en Tailandia. ¿Para qué necesitas aquí mediatizarlo todo en España? ¿Por qué necesitas que salga todos los días en televisión el caso de Daniel Sancho cuando lo que necesitas es defenderte bien en Tailandia? Y tenían a un muy buen abogado, que era Cunanan. Tenían a un muy buen abogado. Pero prefirieron coger uno de oficio que no pinta absolutamente nada. Absolutamente nada. Y contratar a Marcos García Montes. Y además al bufete de criminología y de abogacía, Balfagón Chipirras. No se entiende. No se entiende. Y tener ayer a la Fisher, a la Fisher, en Tailandia, conocida en bajos fondos como la Chihuahua, que lo único que hace es también intentar meter mucha porquería y mucha mierda. En fin, ya lo habéis visto, he intentado traeros todo para que lo podáis ver. Hay muchos más casos, eso lo podéis hacer vosotros, una búsqueda de Marcos García Montes, de los casos que ha llevado. Podéis hacerlo y vais a ver realmente cómo son los casos de Marcos García Montes, lo vais a poder ver, cuáles son las sentencias que ha tenido, sobre todo en estos casos. No mezclemos Rumasa, no mezclemos CSIC, no, casos donde él ha ejercido como abogado penalista, ¿vale? En casos de criminales, de asesinos. Y vamos a ver las sentencias que él ha conseguido.